Bueno, en este vídeo lo que vamos a explicar es el juicio cambiario. El juicio cambiario regulado en la ley, ¿vale? Que sería la segunda parte del tema 29 de gestión. Pero bueno, que entra en todos los exámenes, tanto en tramitación como en auxilio como en gestión. Vale, bueno, pues este proceso está regulado en los artículos 819, aquí empezaría, y acaba en el 827. Es un, es un proceso que es importante, que nos va a salir en test, puede ser incluso que nos caiga en un práctico y, por ejemplo, en esta última convocatoria, no, en la anterior, en el examen de gestión, en el tercer examen, tercer ejercicio, en el de preguntas cortas de desarrollo, preguntaron la oposición cambiaria. Por tanto, es un proceso que hay que saberlo muy bien, además es muy sencillito, entonces pues no nos cuesta trabajo estudiar las cosas clave bien. Yo siempre digo que este procedimiento es una mezcla entre un declarativo y una ejecución, y ahora veremos por qué. Vale, lo primero que tenemos que saber aquí es en qué casos procede cuando yo puedo acudir a un juicio cambiario. Esto estaría regulado en el artículo 819 y lo que nos exige la ley para que se pueda admitir es que cuando se presenta la demanda sucinta de cambiario, se acompañe la letra de cambio, el cheque o el pagaré, en virtud del cual se está solicitando esa concreta tutela jurisdiccional del órgano judicial. Y que además esta letra de cambio, este cheque, este pagaré, tienen que cumplir los requisitos previstos en la ley cambiaria del cheque, que en este caso nosotros no tenemos que entrar a ver cuáles son estos requisitos. Vale, otra cosita importante que tenemos que saber es qué órgano es competente. En cuanto a la competencia objetiva, está claro, estamos en un civil, por tanto será un juzgado de primera instancia. Y luego también este artículo lo que nos dice es la competencia territorial. Es decir, el juzgado de primera instancia, ¿de qué lugar? Pues el juzgado de primera instancia del domicilio del demandado. ¿Qué pasa si lo que tenemos es que en virtud del mismo título, la misma letra de cambio, el mismo cheque o el mismo pagaré, tenemos varios demandados? Pues entonces la regla es que el demandante puede presentar la demanda ante el juzgado del domicilio de cualquiera de esos demandados, a su elección. ¿Vale? Ojo, muy importante, estas normas sobre competencia territorial, son imperativas. Es decir, en ningún caso serán aplicables las normas sobre sumisión expresa o tácita de las partes. ¿Esto qué quiere decir? Que las partes, de manera voluntaria, ¿vale?, no se pueden someter a otro tipo de juzgados de otro lugar. Esto no nos vale aquí, sino que sí o sí será competente el juzgado de primera instancia del domicilio del demandado. Y voluntariamente ellas no pueden decidir irse a otro juzgado. Por ejemplo, si yo soy la demandada en el juicio cambiario y yo vivo en Madrid, pues son los juzgados de primera instancia de Madrid. Y no nos podemos ir de ninguna de las formas a los juzgados de primera instancia de Galicia, aunque demandante y demandado queramos. ¿Vale? Esto no valdría. Muy bien, pues ya sabemos en qué casos procede, cuando tenemos letra de cambio, cheque y pagaré, quién es competente, tanto de forma objetiva como de forma territorial, y ahora lo que tenemos que saber es cómo se inicia. Cómo se inicia este juicio cambiario. Y lo tenemos que saber bien, porque en test nos lo van a preguntar así. ¿Cómo se inicia? Por demanda sucinta, a la que se acompañará el título cambiario. No por demanda, no por petición, por demanda sucinta. Es decir, una demanda que, bueno, pues será más sencilla. La demanda sucinta lo que quiere decir es que no aplicamos todo lo que tiene que ver con los fundamentos jurídicos en la demanda, sino que simplemente se expondrán los hechos y qué es lo que se pide, pero se salta aquella parte relativa a los fundamentos jurídicos. Muy bien. ¿Quién analiza aquí
este título cambiario que hemos aportado y esta demanda que hemos presentado. Porque tendemos a pensar que será el letrado, como siempre pasa en civil en todos los procedimientos. Ojo, en el juicio cambiario es la única excepción que tenemos. No examina el letrado que todo esté correcto, sino que es el tribunal el que lo analiza, ¿vale? Y tras analizarlo, resolverá por medio de auto. O bien, tirar hacia adelante porque todo está ok, o por medio de auto rechazarlo, ¿vale? O sea que aquí la admisión, por así decirlo, se haría por auto, ¿vale? ¿Y cuál es el contenido de este auto? Si si decide el tribunal porque todo está correcto, seguir hacia adelante, pues en primer lugar lo que va a hacer es requerir al demandado para que pague en un plazo de 10 días y asimismo ordena automáticamente el embargo preventivo de bienes del deudor. ¿Por qué cantidad? Pues por la cantidad que figure como principal en el título ejecutivo, es decir, en la letra de cambio, cheque o pagaré, más otra que necesitaremos para intereses de demora, gastos y costas. Todo ello por si no pagara. Por eso yo siempre digo que es una mezcla entre un declarativo y una ejecución. ¿Por qué? Porque directamente cuando se presenta el título cambiario, que lo podemos asimilar a un título ejecutivo, el tribunal, si todo está correcto por auto, requiere de pago al deudor por 10 días, pero es que también le embarga preventivamente sus bienes. Como he dicho, por medio de auto puede tirar hacia adelante el proceso porque todo esté correcto, o también por medio de auto puede rechazarlo, denegar las medidas. Entonces, en este caso, contra el auto que deniegue las medidas, ¿qué recurso cabe? Pues cabe apelación. O sea, nos vamos a las reglas de la ejecución civil. ¿Qué pasa cuando no se despacha ejecución? Cuando por medio de auto no despachamos ejecución, ¿qué recurso cabe? Pues es el mismo que en este caso. Cabe apelación, pero potestativamente, de manera electiva para el acreedor, puede interponer previamente reposición a la apelación. ¿Vale? Ahora lo que vamos a ver es qué pasa o cómo va a finalizar o cómo se va a resolver el juicio cambiario en función de las opciones, de cuál opción de todas las que tiene el demandado escoja en ese plazo de 10 días que se le da para pagar. Puede ser que la opción que coja sea el pago, es decir, se dicta auto, admitiendo a trámite el juicio cambiario, requiriendo de pago al demandado por 10 días, ordenando su embargo preventivo de bienes, pues en ese plazo lo que puede hacer una de las opciones que puede escoger es pagar. ¿Qué pasa si paga? Pues que nos vamos a lo dispuesto en ejecución de título no judicial cuando se le notifica al ejecutado y en ese mismo momento paga. Pues en este caso, si atiende el requerimiento de pago, nos dice la ley que se está a lo dispuesto en el artículo 583, que es el caso de la ejecución de título no judicial cuando paga. ¿Qué ocurre aquí? Que el letrado pone esta suma de dinero a disposición del acreedor, le entrega al demandado un justificante como que ha realizado el pago, pero aún así, independientemente de que pague, las costas son a cargo del deudor. Otra de las opciones que tendríamos, de esas que puede escoger el demandado, no es pagar, sino que sería oponerse, ¿vale? Que es el artículo 824. Pero antes de ir a esa otra opción que hay, que es oponerse, nos vamos a ir al 823. Este artículo lo que nos regula es la posibilidad de que se alce el embargo. ¿Cuándo se va a alzar el embargo? Se va a alzar el embargo en los supuestos en los que el demandado tiene un plazo para personarse, un plazo de 5 días siguientes a aquel en el que se le requirió de pago. Y puede pedir que se alcen los embargos, ese embargo preventivo que inicialmente se acordó. ¿Por qué motivo? Por dos motivos. O bien porque niega que la firma que consta en el título cambiario sea auténtica, o bien porque alegue que no tiene una falta absoluta de representación, ¿vale? Esos son los dos motivos por los cuales puede
personarse en 5 días y alegando cualquiera de estos dos motivos, en ese plazo de 5 días, pues a la vista de esto puede ser que el tribunal, en virtud de las circunstancias del caso, ordene alzar los embargos gravados. Pero es una decisión que en el fondo recae sobre el tribunal. Y a cambio de alzar el embargo, si lo considera conveniente, puede exigirle al demandado que preste caución suficiente. ¿Vale? Pero luego la ley nos dice que hay 3 casos en los que, independientemente de que el demandado se persone en ese plazo de 5 días y niegue absolutamente la autenticidad de la firma o alegue falta absoluta de representación, no se va a alzar el embargo. ¿Cuáles son estos 3 casos? Los tenemos que saber también. O bien, cuando lo que es el hecho de librar el título cambiario, aceptarlo, o bien crear el aval o el endoso, en ese caso hubieran sido intervenidos por corredor de comercio colegiado y además, o bien este caso, o bien que las firmas de parte acreedora y parte deudora estén legitimadas en el mismo título cambiario por notario, es decir, que tenemos fedatarios que o bien por un lado han intervenido en la expedición, aceptación, creación del aval, o bien el notario lo que ha hecho es autentificar la firma de ambas partes, que sería en este caso, o bien cuando, si previamente acudir a un proceso judicial se le hubiera requerido al deudor de forma notarial, en ese momento él no hubiera alegado estos dos motivos que tiene para solicitar el embargo, es decir, no hubiera alegado que su firma no es auténtica o no hubiera alegado la falta absoluta de representación, cuando se le requirió notarialmente para que pagara. Esta sería la segunda opción. Y la tercera opción, o supuesto en el que no se va a alzar el embargo, sería cuando el deudor, o bien judicialmente, en otro proceso judicial, o bien en un documento público, hubiera reconocido su firma. ¿Vale? Por tanto, carece de todo sentido que ahora, cuando se le requiere de pago en el cambiario, alegue que su firma no es auténtica si ya la ha reconocido judicialmente en otro proceso o en documento público. ¿Vale? Entonces aquí un intermedio en este artículo. Entonces vamos a seguir con cómo acabaría el proceso cambiario en función de si el deudor en ese plazo de 10 días escoge otra opción distinta del pago. Si paga, ya hemos visto, según el artículo 822, que directamente el letrado pone la suma de dinero a disposición del acreedor, le entrega al deudor un justificante de pago, pero aún así las costas son a cargo del deudor. Pues vamos a otra opción, que sería la oposición cambiaria. ¿Vale? Pero antes de hablar de la oposición cambiaria, porque es más larguita y tenemos que ver los motivos y cómo se desarrolla, cómo se resuelve, vamos a pasar por el 825, que sería otra de las opciones que puede escoger el deudor. Otra de las opciones es que en ese plazo de 10 días que tiene para pagar, ni pague ni formule oposición. ¿Vale? Entonces, en este caso, ¿qué pasará? Pues que directamente el tribunal dictará auto despachando ejecución por las cantidades reclamadas y después de despachar ejecución, el letrado ordenará el embargo directo de los bienes del ahora ejecutado. Si antes no se hubiera podido practicar ese embargo preventivo inicial, el juicio cambiario del requerimiento inicial, o si cuando compareció el demandado, según el artículo 823, en ese plazo de 5 días, negando su firma o negando o alegando falta absoluta de representación, ese embargo preventivo inicial se hubiera alzado. Es decir, que si no paga ni formula oposición, directamente se despacha ejecución, ¿vale? Y se le embargan los bienes si es que ya no se han embargado antes, o si se hubiera alzado el embargo. Primera opción que tenía, pagar. Segunda opción que acabamos de ver en el 825, que es que no pague ni se oponga, que automáticamente se despacha ejecución. Y otra, la tercera opción que tiene, es que en ese plazo de 10 días formule oposición cambiaria.
Pues cómo, lo que nos regula la oposición cambiaria tenemos que saber muy bien cómo se formula y cómo se resuelve. El 824 regularía el cómo se formula. En ese plazo de 10 días que tiene para pagar, el deudor puede comparecer en el proceso y presentar una demanda de oposición cambiaria. ¿Qué forma tendrá? Pues tendrá la forma de demanda, ¿vale? Porque ya sabemos, porque ya hemos visto que las contestaciones a la demanda, en este caso sería la oposición, que sería como una especie de contestación, siempre tienen que tener la forma contemplada para la demanda, ¿vale? ¿Cuáles son los motivos? Estos no los tenemos que saber, aunque estén regulados en la ley cambiaria del cheque. ¿Cuáles son los motivos por los cuales el demandado se puede oponer? Pues son los contemplados en el artículo 67 de la ley cambiaria y del cheque. Y estos sí que os lo tenéis que saber, aunque no sea una ley procesal. Serían inexistencia o falta de validez de su declaración cambiaria, entre ellos puede estar la falsedad de su firma, falta de legitimación del tenedor o que el título cambiario no reúna las formalidades necesarias y la extinción del crédito cambiario cuyo pago se está exigiendo al demandado, por ejemplo, pues porque haya pagado. ¿Vale? Estos serían los tres motivos por los cuales se puede formular demanda de oposición cambiaria. Y lo tenemos que saber así, en estos términos, porque así nos los van a preguntar en el test. La oposición cambiaria se formula en forma de demanda de oposición al juicio cambiario. Vale. Ya sabemos cómo se formula la oposición y ahora, para acabar todo lo que tiene que ver con el cambiario, tenemos que saber cómo se resuelve esa oposición cambiaria. Esto estaría regulado en el artículo 826 y 827. ¿Cómo se resuelve la oposición cambiaria? Pues directamente, cuando se presente esa demanda de oposición cambiaria, ¿qué se va a hacer? Pues lógicamente dar traslado a la parte contraria, en este caso el acreedor, el demandante en nuestro juicio cambiario. ¿Quién dará este traslado? El letrado. ¿Para qué? Pues para que, si lo considera, impugne en el plazo de 10 días esa oposición cambiaria formulada. ¿Qué puede pasar? Que las partes, puede pasar que esto se resuelva con o sin vista. ¿Por qué? Porque las partes, el demandado por un lado en su escrito de demanda de oposición cambiaria o el demandante en el escrito de impugnación a la oposición cambiaria, puede ser que soliciten vista. Si lo pidieran, esta vista se sustanciará conforme a los cauces del juicio verbal. Si las partes no solicitan vista o si el tribunal no considerase conveniente su celebración, directamente resolverá por sentencia. ¿Vale? O sea que para resolver la oposición cambiaria puede ser que tengamos vista, que se sustanciará conforme a los cauces del verbal, si las partes lo piden o si el tribunal lo considera necesario, o puede ser que directamente, una vez formulada la demanda de oposición y en su caso la impugnación a la demanda de oposición por el actor, el tribunal directamente resuelve por sentencia. Esto nos llevaría ya al final de este procedimiento, que sería el artículo 827. ¿Cómo se resuelve? ¿En qué plazo se resuelve? Pues en el plazo de 10 días. ¿Desde cuándo contamos este plazo de 10 días? Pues o bien desde que se haya celebrado la vista, si es que hay vista, o desde que se haya presentado o haya transcurrido el plazo para impugnar por parte del acreedor la oposición cambiaria presentada por el deudor. En ese plazo de 10 días, el tribunal resuelve por medio de sentencia, ¿vale? Y otra cosa que tenemos que tener muy clara es que esta sentencia dictada en este juicio cambiario tiene efectos de cosa juzgada sobre todas las cuestiones que en el juicio cambiario se pudieron alegar y discutir, ¿vale? ¿Esto qué nos quiere decir? Que todo lo que se pueda alegar
y todo lo que se pueda discutir en el juicio cambiario se resolverá en sentencia con efectos de cosa juzgada, lo que implicará que luego no se puede iniciar otro procedimiento posterior sobre esas mismas cuestiones, ¿vale? Y con esto ya acabaríamos el juicio cambiario. Hago un repaso rápido de todo. Lo que tenemos que tener muy claro, en qué casos procede, tenemos que tener nuestra letra de cambio, cheque o pagaré, que presentaremos junto con la demanda, qué órgano es competente, juzgado de primera instancia al domicilio del demandado, cuando se presenta la demanda sucinta de juicio cambiario, quién la analiza, que es el tribunal por medio de auto. En ese auto puede o bien decidir que todo está correcto y se requiera de pago al deudor y se embargue preventivamente sus bienes, o decidir que no está correcto y no podemos admitirlo, ¿vale? Y luego tenemos que saber cómo se resuelve el juicio cambiario en función de esas tres opciones que pueda escoger el demandado, adopte una u otra. Es decir, ¿qué pasa si en el plazo de 10 días paga? ¿Qué pasa si en el plazo de 10 días formula oposición? ¿Y qué pasa si en ese plazo de 10 días ni paga ni formula oposición? ¿Vale? Con esto ya tendríamos todo el juicio cambiario muy bien estudiado.